Los verdaderos grandes movimientos. Sota, caballo y rey con Fernando Antonio Herrera Martínez. La vida de los partidos y más la de un país es diferente en cuanto a la medida del tiempo al de las personas. Nosotros tenemos un promedio de vida, pero los partidos pueden permanecer y, por supuesto, muy por encima está el tiempo de una nación que, aunque se transforma, permanece. México ha superado 3 grandes movimientos. La independencia, que fue muy diferente de como se hubiese querido. Hidalgo, que nunca debió ser ni considerado menos reconocido como padre de la patria. Fue cualquier otra cosa, menos el padre de nuestra amada patria. Al sacrificio de Morelos, el verdadero héroe, al menos para mí, el que de verdad peleó, sin ser puro y tampoco intachable, es más, mucho más que cualquiera de los héroes de barro que nos endilgaron. Lástima del hijo Nepomuceno Almonte, el traidor. Luego de su fusilamiento, el de Morelos, siguió un tiempo de pausa, de vacío, de espera, apenas vivo por una que otra escaramuza de los escasos grupos independentistas que sobrevivían, entre ellos el de Vicente Guerrero. Y fue gracias a la traición de Agustín de Iturbide, que así se llama mi perro, aunque solo le digo Agus, a la realeza, que se pudo alcanzar la independencia. Por eso celebramos el inicio y no la conclusión. Será pudor, sonrojo o vergüenza, o todo junto. Luego, la Constitución Liberal del 57 que llevó a la Guerra de Reforma, cuando Comonfort fraguó con Félix María Zuluaga el Plan de Tacubaya como un autogolpe de Estado para intentar reconciliar a unos y otros, pero fracasó y su fin se dio al desconocer la Carta Magna del 57 que contenía disposiciones agresivas contra las posesiones y privilegios de la Iglesia Católica. Después del autogolpe, unas elecciones y varias vicisitudes en la política del país, Comonfort se exilia en Estados Unidos. Así entró al relevo quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Y con él se resolvió primero la Guerra de los 3 años, o de Reforma, con 500,000 de muertos entre liberales y conservadores, ganando los primeros. En resumen, una guerra fratricida que a su vez dio paso a traiciones domésticas de los conservadores que habían perdido, que combinadas con ambiciones de otros países, Francia, bueno, más bien Napoleón III, para atraer al segundo emperador, el austríaco Maximiliano. Tuve un viejo pastor inglés que llevó ese nombre, por cierto. Que hay que decirlo, Maximiliano nunca derogó la Carta Magna del 57, ni regresó los privilegios a la Iglesia como le exigieron desde antes de traerlo. Es decir, resultó más liberal que el mismo Juárez, pero usurpador al fin, tuvo que pagar el precio en el Cerro de las Campanas. El conflicto fue superado con sacrificio extremo y tuvieron lugar actos que pudieron dejar a Juárez, no precisamente como héroe. No fue así, para fortuna de él, por el voto en el Senado, por un voto en el Senado que faltó en Estados Unidos. Y al tiempo, para intentar lavarse la cara, sin éxito, Porfirio Díaz, que odiaba a Juárez, lo hizo héroe nacional para darle algo de orgullo al pueblo o por conveniencia y exaltar una figura en un país carente de héroes verdaderos. Juárez muere en Palacio en 1872 de angina de pecho. Llevaba desde enero del 58 en el poder, 14 años.
Luego don Porfirio, con la bandera de la no reelección, hágame usted el favor, inicia su dictadura de 34 años contando los 4 de su compadre Manuel González. Así propicia la revolución que al final costó al país más de 1 millón de muertos para que llegara Carranza en una breve, al principio, e incruenta revolución que se resolvió casi de inmediato, pero que se alarga por el garrafal e inocente error de Madero de desarmar a su gente y confiar en el ejército de don Porfirio. Así le fue y llegó la decena trágica. Y la cruenta es así, guerra contra Victoriano Huerta, y los constitucionalistas al fin ganan, pero surge la discordia por el poder entre Adolfo de la Huerta y Pancho Villa contra Obregón y Calles, con don Venustiano en medio. Eso alarga las hostilidades hasta el triunfo de los sonorenses. Luego de muchas traiciones, Calles llega al maximato y vuelta a comenzar. Cárdenas crea el presidencialismo y este termina por hartar a la sociedad con sus reyezuelos corruptos, y ahora estamos ante otro caudillo que busca lo mismo que Calles, un maximato. Parecemos canes dando vueltas hasta que nos echamos. O dicho de modo amable, los humanos somos adictos a repetir los errores. Pero eso de una cuarta transformación es más una burla o broma de pésimo gusto que algunos se tragan más por dogma que por lo que ven. Reflexionen conmigo. Gracias. Hasta la próxima.